estar un poquillo pendiente de, pues, como mozos que la recortan. Normalmente estos mozos son los que menos peligro tienen. Muchas veces también tenemos que estar pendientes de los menores porque no son conscientes de lo que hacen y están por el medio del recorrido. Y nada, simplemente pues por si le pilla a alguien, pues para estar al quite. Novillero, de un pueblo de aquí muy cerca, nacido en un pueblo muy cerca de Mayén. ¿Es un orgullo para ti ser director de Lidia en una localidad tan cerca de la tuya? Sí, bueno, soy nacido en Pau, en Francia, y soy de Pedrola. Y bueno, mi orgullo habría sido pues haber llegado a ser matador de toros o figura del toreo. Y pues como no se ha podido ser, pues hay que tomar otros caminos y por lo menos es una forma de estar metido en el mundo del toro y vemos a Alba que ha querido hablarnos a nuestros micrófonos, pero que no le quita ojo a la vaca cuando se acerca aquí, ¿no? Claro, pues por si acaso pues algún resbalón, estos chavales normalmente suelen ir por todos los pueblos y están preparados, pero pues siempre se pueden pegar un resbalón o la vaca le puede hacer algún gesto feo y le puede coger igual que a cualquier otro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hemos hablado también con Jorge, hemos conocido a Jorge, que es fotógrafo aficionado y también publicas fotos de toros en una revista valenciana. Aquí tenemos con tu cámara que no te separas de ella. Hacemos fotografía para la Bursa Carrer, una revista valenciana, y la verdad es que corremos todos los pueblos por ahí. Poco a poco, pues... Un toro es mucho más bonito para una fotografía que una vaquilla, ¿no? ¿Qué es lo que intentas plasmar en estas fotos de vaquilla? Fotografías intento coger, realzar la fotografía con el recortador y por los pueblos y por las calles pues procura coger una vaca pues a lo mejor pegando, rematando las tablas o pingándose en un balcón. Es que hay muchas fotografías diferentes que pueden ser muy bonitas. La fotografía más, a ver cómo me explico, la más delicada puede ser la más bonita, puede ser más, pero bueno. Y precisamente nos habíamos venido a este lugar porque nos decían que en esta pequeña replaceta que hay aquí en la calle Tudela es donde más veces paraba la vaca y más recortadores había, pero ahora justo en el directo nos está fallando la vaca. Bueno, eso son cosas del directo, pues se va la vaca y hasta el vuelve le cuesta. Y nuevamente cuando llega pues la sujetan los recortadores y la ruedan aquí. Y hemos intentado hablar con varios recortadores, un poco tímidos, vamos a ver si lo conseguimos para el siguiente directo, porque nos dices que ahora mismo aquí hay muy buenos recortadores, semiprofesionales casi. Muy alto y se dedican todos a concursos de anillas y a otro tipo de concursos, de mover vacas para roscaderos, a concursos de toros y después a las 7 en la plaza yo creo que podrás hablar con ellos. Pues muchísimas gracias, pues nosotros, Alba, seguimos aquí muy atentos intentando convencer a estos recortadores tímidos que de momento no quieren hablar con nosotros, pero en el segundo directo lo conseguiremos. Seguro que sí, Martina, volveremos hasta Mayén para seguir disfrutando de este encierro, pero nos vamos hasta el barrio de Delicias, donde continúan las fiestas de este barrio. Llevamos contándoles todas las actividades a lo largo de toda la semana, pero hoy es el turno de disfrutar del Teatro Arbolé, que además presenta un espectáculo que recoge la tradición más antigua, Antonio, del teatro de títeres, ¿verdad? Buenas tardes de nuevo, Alba, hola a todos otra vez. Fíjate cómo está el Parque de Delicias esta tarde, esta carpa que han preparado para celebrar estas fiestas que, como tú muy bien venías contando, nosotros vamos visitando cada día. Desde el sábado están de fiestas y estarán hasta el próximo domingo. Y esta tarde uno de los grandes protagonistas son ellos, todos los pequeños que estás viendo aquí, que yo no me he puesto a contarlos, pero hay muchísimos, y es que están esperando una obra muy interesante de teatro Arbolé. Fíjate, los tenemos aquí esperando algunos. Aquí vemos a este padre, a esta abuela jovencísima y a esta pequeñita que yo no sé si tendrá muchas ganas de ver el teatro, de verme a mí desde luego no tiene ganas ninguna. Ha madrugado también, Antonio, por el cole, ¿eh? Claro, ha madrugado porque hoy ha empezado el cole. Yo no sé si tú has ido al cole hoy o no. ¿Has ido al cole? He ido a la guardería, es más pequeño. Hoy me parece a mí que no le ha sentado muy bien. No. Que ella prefiere disfrutar de las fiestas de Delicias, ¿verdad? Sí, desde luego. ¿Lleváis mucho tiempo esperando aquí? No, un cuartito de hora. Un cuartito de hora. Sí. Pues nada, ya mismo empieza la obra. Perfecto. ¿Estáis preparados? Sí, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, pues fíjate, Alba, porque nos vamos a venir por aquí poco a poco, porque te decía que el grupo de teatro Arbolé ha preparado una obra para esta tarde y nosotros vamos a dar un pequeño adelante. Yo no sé si ¿Se puede? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Pablo, pasa por aquí que está la cosa muy estrecha. Hola. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? No te doy la mano porque tienes aquí a uno de los personajes más importantes de esta obra. Él es Pelegrín, ¿verdad? Él es Pelegrín. ¿Qué hace Pelegrín? ¿Por qué es tan importante en esta obra? Porque es el protagonista fundamental y principal de todas las obras que tenemos de Títeres de Cachiporra. Títeres de Cachiporra. ¿Qué es esto de Títeres de Cachiporra? Pues son títeres, según se ve, de guante, títeres tradicionales, de los que se han hecho toda la vida, desde hace siglos en Europa,
y se llaman de cachiporra por motivos obvios. Casi siempre, finalmente, los conflictos se resuelven con el ruido de la cachiporra. Con el ruido de la cachiporra, a porrazos, podríamos decir. Es demasiado fuerte decir que a porrazos, porque al fin no muere nadie, ¿eh? Las cosas van... Se pegan, son como los indios de las películas del oeste. Se caen y se vuelven a levantar y siguen, como los payasos al fin y al cabo también. Los payasos se pegan de golpes y luego siempre se acaban de levantando otra vez. ¿Y cómo son las aventuras de Pelegrín? Yo no sé si él nos podría contar algo. A ver, Pelegrín, háblanos algo. Pues, a ver, ¿cómo explicar mis historias? Casi siempre hay alguien que intenta hacer algo mal, y a veces soy yo el que hace algo mal, ¿eh? Y al final todo se resuelve con la cachiporra. A veces me pegan de cachiporrazos a mí, a veces soy yo el que pega cachiporrazos. Bueno, y al final todo acaba o bien o mal, para mí y para los demás. ¿Y cómo son estos niños de aquí de Delicias? Muy numerosos. Muy numerosos, Pelegrín. Son muy numerosos. La verdad es que sigo aquí un rato, porque claro, hemos estado montando y todo eso, y no hacen más que venir niños, y me parece que todavía faltan por venir los que están con los cabezudos. Así que cuando vengan, esto se va a poner, bueno, peor que la Romareda cuando viene el Madrid o el Barcelona. Vamos, yo creo que habrá unos 200.000 niños. Fíjate, Alba, cómo se rasca la orejilla, Pelegrín. Yo no sé si esto es muy difícil, esto de manejar los títeres de cachiporra. Nada, ¿qué va? Esto, bueno, el que me tiene en la mano es que es un poco torpe, pero en 20 años, 25 años de trabajar todos los días, se llega más o menos a alcanzar una habilidad más o menos razonable. Más o menos decente. Y eso que el de aquí abajo es bastante torpe, ¿eh? ¿Y cómo os lleváis? Bueno, la verdad es que nos llevamos bastante bien. Mientras me meta la mano por el... ¡Cállate! Ay. Vamos a callarle la boca a Pelegrín porque ya se le está yendo y vamos a tener que acabar dándole con la cachiporra. Al final se le acaba yendo la olla y no se da cuenta de con quién está hablando. Se le acaba yendo no puedes decir culo en televisión. Ay, Dios mío. Hombre, vamos a callarnos la boca que estamos en horario infantil y esto no puede ser. Bueno, ala, para adentro a preparar la obra. Y vosotros, todos los que estéis en casa, corred, que en nada, en 5 minutitos aquí en el Parque Delicias, disfrutaremos del Teatro Alboré. Bueno, y además a partir de las 7:30, ronda jotera por este barrio de Delicias, que también podrán ver aquí con nosotros en Aragón en abierto. Volveremos hasta este barrio en unos minutos y les recordamos también que este mediodía en Zaragoza, también a las 3:45 concretamente, ha tenido lugar este aparatoso accidente en la avenida de Goya de Zaragoza, a la altura de la estación de cercanías, en el que se han visto, como están comprobando en esta fotografía, hasta 8 vehículos implicados. El suceso, en el que han volcado un camión y un turismo, se ha saldado con 3 heridos leves que han sido trasladados al Hospital Miguel Servet. La circulación en la zona ya ha sido restablecida. Pendientes de este asunto y de otras noticias de actualidad están siempre nuestros compañeros de informativos, a los que saludamos ya para que nos avancen las principales noticias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Alba, muy buenas tardes a todos. Pues hoy 135.000 niños aragoneses han vivido su primer día de colegio. Los alumnos de infantil, primaria y primer ciclo de secundaria han madrugado hoy para dejar atrás ya las vacaciones. Algunos de ellos han sido los encargados de inaugurar los 8 nuevos centros que este curso abren sus puertas en la comunidad aragonesa. Su vuelta a la normalidad será progresiva. Hasta el 3 de octubre irán a clases solo por la mañana. El jueves será el turno del segundo ciclo de la ESO, el bachillerato y de parte de la FP. Y en esta jornada el Senado ha dado el primer visto bueno a la reforma del artículo 135 de la Constitución. Hoy se ha reunido la Comisión Constitucional, que también ha rechazado todas las enmiendas presentadas por los grupos. Mañana será el Pleno del Senado el que debata esta modificación, que días después se ratificará en la Cámara Baja. Sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales siguen manifestando su rechazo a este cambio de la Carta Magna. Esta mañana lo han hecho en Valladolid y dentro de unos minutos comienzan concentraciones en las 3 capitales de provincia aragonesas y también en Madrid o Barcelona. Fortalecer uno de los motores económicos de la provincia de Teruel, como es el turismo, es el compromiso que el consejero de Turismo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, ha trasladado a los empresarios turolenses del sector. Para ello ha remarcado la necesidad de que el Gobierno dedique recursos económicos y humanos a crear una marca o paquete turístico que atraiga a los visitantes no solo a un territorio, sino al conjunto de la comunidad. Y también de una empresa de catering y pertenezco a Andorra Sierra de Arcos. Utilizar sobre todo
los motores que tenga la provincia y la comunidad en su conjunto, para que la gente se quede, que venga por una atracción, por un motor, pero se quede más tiempo. Y bueno, eso sí que es un laboratorio de buscar esos paquetes integrados, una promoción integral. Bien, pues estos son los principales asuntos de la tarde, pero se los contaremos todo esto y mucho más con todo detalle más tarde a las 8:30, como cada día, en la segunda edición de Aragón Noticias. Alba. Gracias, Javier. Esa es la cita con vosotros, con nuestros compañeros de informativos, y nosotros volvemos hasta Villamayor, donde continúan las vaquillas. Y antes nuestro compañero David, nos quedábamos con la duda, David, de si ibas a merendar o no. No sé si ya te han invitado. Bueno, pues la verdad es que me han ofrecido de todo, cerveza, líquidos y también algo de almuerzo hay por aquí, ¿no? ¿Qué tienen preparado por aquí? A ver. Almuerzo no, se dice merienda. ¿Merienda? Exacto. A ver. Jamón, con pan y tomate. Jamón, pan y tomate. Bueno, fíjate dónde estoy colocado. Estoy ya aquí mimetizado con el ambiente, con este sombrero, y en la grada, podríamos decir VIP de esta plaza de toros de Villamayor, porque estamos en la parte más alta. Aquí se ven los toros de lujo, ¿no? Bueno, las vacas en este caso. Desde aquí se ven perfectamente. Perfectamente. Calorcito sí que se pasa un poco, ¿no? Vamos a coger todo el sol del verano. Porque ahora yo creo que rondamos más de 30 grados de temperatura, seguro 35 grados incluso. Hace bastante calorcito. Pero fíjate lo que tenemos ahora en la plaza. No solo tenemos un roscadero, si es que además lo están sujetando 3 chicas con la ayuda de otro chico, pero fíjate, 3 chicas valientes con el roscadero y con esa becerra que ahora, fíjate, está a punto de encarar el roscadero, que ahora ha evitado, pero bueno, la llamada del chico está intentando con ese roscadero coger la becerra. No es la primera vez que lo hemos visto, lo han intentado antes y con éxito, diría yo, porque aquí las mujeres son muy valientes en Villamayor. De la Peña La Soga, son de la Peña La Soga. De la Peña La Soga. ¿Y qué pasa? ¿Que estas chicas no tienen miedo a nada? Es la mejor peña de todo el pueblo. Es que ella también es de la Peña La Soga. ¿No te has atrevido tú a bajar ahí, no? No, esto lo dejo para otras. ¿Es la primera vez que lo hacen esto? ¿Ya habían cogido el roscadero en otra ocasión? Sí. Bueno, fíjate ahora, decíamos, son 3 chicas que fíjate están... ahora. Casi. Muy valientes, ¿eh? Antes he de decir que la vaca que han estado sorteando con el roscadero era más grande incluso que esta, bueno, pues tiene su tamaño respetable, pero no tiene nada que ver con la que hemos visto antes, con unos cuernos que la verdad eran como los bocadillos que se están comiendo aquí en Villamayor, o más grandes, y aún así han estado ahí aguantando. Fíjate, ahí estamos viendo también los burladeros móviles, y es que aquí en esta plaza no pasa de todo. Fíjate, ahora se ha metido en una de las barreras que tenían para los chicos, la tienen cerrada, no sé yo si va a conseguir salir, o al menos yo creo que será el propósito. Fíjate, ahora sí. Y vamos a ver si ataca de una vez a ese roscadero, porque las chicas están ahí aguantando el tirón. La verdad es que no han echado un paso atrás, están siendo muy valientes. Y bueno, decíamos que estábamos aquí en la parte más alta, con ese almuerzo que estaban preparando, me decían merienda, que es ese bocadillo de jamón. Alguna tiene la boca llena y no puede ni hablar, ¿verdad? Por aquí. Pero bueno, ahora vemos que se acercan. Ahora, perdona. Veíamos que esas roscaderas, las chicas con el roscadero se acercaban, pero ahora, mira, ahora parece que la vaca le rehuye. Le rehuye, sí, no le acaba de coger el gusto o se lo huele. Mira, ahí ahora sí. Ahora la han cogido, fíjate, ahora están aguantando el envite perfectamente. Y oye, un aplauso, yo creo que se merece. Les damos un aplauso por aquí. Fíjate, un aplauso para esas chicas que están siendo muy valientes, y eso que están siendo también ayudadas por estos mozos que decíamos que muchos de ellos están utilizando esta tarde como entrenamiento para ser futuros recortadores. Fíjate, este por ejemplo de aquí de la izquierda tiene la curiosidad que está recortando, comiendo un bocadillo a la vez. A ver si lo veo. La verdad es que ha sido curiosa la imagen. Todo, ¿no? No lo hemos podido ver, pero fíjate, ahí, no suelta el bocadillo. Este es capaz de estar corneado por el suelo y comiéndose el bocadillo con la tierra, porque aquí el apetito no lo pierden. Bueno, decíamos que aquí tienen muchas actividades, entre ellas también una fiesta de disfraces. Teníamos aquí una de las chicas de la peña que estaba viendo a sus compañeras. ¿Nos puedes adelantar qué disfraces vamos a ver esta noche? No tengo ni idea, eso es sorpresa. Todo sorpresa. Para que vengáis a grabar otra vez esta noche. Para que vengamos a grabar. Bueno, nos faltan aquí todo tipo de actividades, ¿no? Sin toros no hay fiestas, nos decían, pero además también hay más cosas, ¿no? ¿Qué estáis teniendo aquí en estas fiestas de Villamayor? De todo. Tenemos vacas, tenemos baile, tenemos carrozas, que las visteis ayer. Tenemos de todo. Incluso también han tenido... Y todo gratis. Todo gratis, que eso es importante. Nos decían que aquí se está mirando mucho el dinero, por eso esta plaza este año pues la han colocado con estos remolques que estamos viendo alrededor, para ahorrarse 2 millones de las antiguas pesetas, nos decía Rafael,
un vecino de aquí de Villamayor. Pero bueno, también ha habido encierro por las calles y nuestro compañero Diego ha estado presente. Si te parece, vamos a echar un ojo a ver cómo ha sido ese encierro por las calles de Villamayor. Vos sois Trancas y Barrancas. Sí, este es Barrancas y yo soy Trancas. Trancas, hola, ¿qué tal? ¿Y por qué os llaman así? No, fue porque por el programa empezamos la peña hace 3 años cuando salía... ¿Cómo se llama la peña? Peña del Hormiguero. Y todo viene por el programa. ¿Qué están bebiendo? Trancas y Barrancas. Té verde, té verde. Es la pócima para estar así de alegre a las 11:30 de la mañana, ¿no? No, hombre. A ver, todo el día y toda la noche funcionar. ¿Y sabes la peña? Venga, mira. Vamos a ver el hormiguero. Tenemos el corralito. ¿Cuánta gente compone la peña el hormiguero? 7 matrimonios. 7 matrimonios, ¿las mujeres? El casi cada tiene que venir a fregar un poquito. Vamos a ver dentro. Ahora vienen ya con los críos y todo eso. Aquí tenemos el pequeño local para juntarnos nuestras reuniones, el fútbol con las mujeres, las cenas y todo eso, ¿no? Y aquí unas pequeñas fotos de otros disfraces de otros años. Y bueno, nuestra insignia es el hormiguero porque nos juntamos hace 3 años cuando el programa está de moda y decidimos disfrazarnos de hormigas y al final decidimos llamarnos Peña el Hormiguero. Es que nos lo pasamos muy bien, ¿no? La banca, ¿qué tal estamos? Tranca, ¿qué tal estamos, Tranca? Veniros, que son las fiestas cojonudas. Venga, vamos, Tranca, vamos a las vacas. Hombre, son grandecicas para poder disfrutar un poquito bien, pero para la gente que no sale mucho, pues un poco peligrosas. Lo único que pasa un poco, Es que esto es muy grande, el encierro es grande, las vacas de las charras de 2 en 2 se agrupan y no suelen ir muy deprisa por el encierro, salen mejor cuando van de una en una. ¿Sueltan 2 vacas entonces? Sí, sueltan 2, a lo mejor veremos pasar una o van las 2 agrupadas, depende. Ahora, me parece que por ejemplo, viene una. Menudo salto, Julián. Nada. Ahora, por ejemplo, viene una, pero la otra estará en alguna peña o la habrán encerrado en algún sitio o algo. Esto se trata de que la vaca pues pegue al roscadero. Lo que pasa es que es novillo y el novillo es más difícil de echarle al roscadero porque cabecean muchísimo, deshacen el cesto y bueno, algunas se lo hemos echado, pero tenemos que ver primero en vestir al novillo. Sí, vamos a esperar a la vaca para que venga y así la vemos un poco, que por aquí pasa poco. ¿Qué valiente es usted? ¿Cómo va a ser valiente si tengo casi 80 años? ¿Por qué es valiente? Porque se ha comido 2 platos de judías y una botella de vino. Por eso es valiente. ¿Eso es lo que ha desayunado usted? Mira, la gasolina hace mucho, pero cuando va uno formal, va formal. Y ahora ya la gasolina a nosotros no nos hace nada. ¿Le gustan mucho las vacas? Más en estofado. ¿Qué tal lo están pasando? Muy bien, genial. De fiesta siempre bien, muy bien. ¿Y a la sombra qué más quieres? ¿Qué más quieres, no? ¿Cómo se presentan las fiestas aquí en Villamayor? Pues bien, esperemos que bien. Sé que hay baile, concursos para niños, la charanga, en fin. Pero bueno, sobre todo con muchas ganas, ¿no? Sobre todo ganas no faltan. En fiestas ganas no faltan. Y seguimos hablando de fiestas, cuenta atrás en la localidad de Gurrea de Gállego para que comiencen las suyas. Allí las amas de casa tienen un papel fundamental, sobre todo en el desfile de carrozas, ¿verdad, Yolanda? Buenas tardes. Alba, buenas tardes. Las amas de casa y también esta humilde redactora, que fíjate cómo estoy ayudando yo a estas amas de casa. Se han puesto a trabajar semejante también. Pepino. Hombre, claro, que toca de todo. Vamos a ayudarles precisamente. Ana, cógeme el pepino y así hablamos con Pilar, que es precisamente de la que ha surgido la idea, Pilar, de hacer esta carroza. ¿Por qué de esta forma? Por el tema de los pepinos, para ayudar a los agricultores, un tema de reivindicación. ¿Con qué habéis hecho, Ana, estos pepinos? Pues mira, es todo material reciclado. Las maderas son de palés de los albañiles. Los pepinos están hechos de corcho o flores pintados de verde. Papel estrujado de unas oficinas de una fábrica. Todo cartón. Y ahora estábamos terminando de colocar las telas para que desde arriba, desde el balcón del ayuntamiento, donde estarán autoridades, pregonera y todo esto, pues que se vea disimulado, se vea verde, se vea acorde con lo que es la carroza. Pilar, cuéntame el lema ese que campea en esta carroza. Sí, pues era lo que te hemos dicho, el tema del problema que hubo con los pepinos. ¿Pero por qué ese lema? El pepino. Por el... ¿Cómo se llamaba ahí que no me sale?
el E. coli. Claro, eso mató a gente, ¿no? Pues eso es. Que veamos que no ha sido, el pepino está sano. Muy bien, pues es la primera idea de esta carroza. ¿Verdad? Eso es, efectivamente, Alba, pero fíjate que aquí tenemos ya una prácticamente ya terminada, también en honor, en este caso, al cava de aquí, de esta localidad. Mari Carmen, presidenta. Al cava de Gurrea, sí. Es esta botella, que es una botella de champán, que se llama Cava de Gurrea, 2011. En la boca lleva el escudo de Gurrea. Nos lo está mostrando ahora Jorge, precisamente. Eso es. Viendo. Está hecha debajo con Rolispan y luego encima lleva cartón con cola pegada, muchas capas de periódicos y cola y cartón, hasta que se hace grande y esto. 15 días creo que lleváis, más o menos desde mitades de agosto, aguantando aquí el calor en esta nave, preparando estas carrozas que van a desfilar mañana en el inicio de las fiestas. Sí. Mañana en el inicio de las fiestas desfilarán estas y luego todas que ha hecho la demás gente, que suelen ser bastantes. Estamos viendo también en imagen un vestido precioso, porque vais a ir vestidas de burbujas, Mari Carmen. Sí, este vestido pues hemos comprado la tela en un almacén de disfraces, por un rollo, y luego nos hemos cortado para cada una más o menos la medida que hemos probando nuestro vestido y luego poniéndolo encima, así recortando, y la peluca que nos hemos comprado hecha, y luego llevábamos idea de llevar medias, pero no vamos a llevar porque es mucha calor y mucho dorado. Nos comentabas que la dificultad estaba precisamente aquí a la hora de coser esta tela, que es lo que más os ha costado, ¿verdad? Sí, porque con el plástico que lleva esta tela, la aguja se jorobaban todas y no había manera de pasar la costura. Entonces, aunque parece que no lleva mucho trabajo, ha habido que poner otras telas debajo y de todo para que pasara y se pudiera coser bien. Sí. Sois 9 personas las que estáis dentro de esta asociación, pero son muchas las mujeres que os echan una mano, y me comentabas que lleváis tiempo y tiempo saliendo con estas carrozas, que me imagino que es todo un orgullo, ¿verdad? Pasear por... Este año vamos a hacer el 25 aniversario de las amas en junio, mayo-junio, sí. Lo pensamos celebrar a lo grande y ya os llamaremos para que vengáis. Muy bien, muchísimas gracias. Pues mientras vemos estas dos carrozas, también tenemos que hablar de la importancia ya no solo del desfile, de lo que es la cabalgata, sino también de las jotas, Alba, porque ¿qué es una fiesta aquí en Aragón sin jotas? Precisamente estamos con José Luis, con el presidente, y estamos en compañía de Patricia Navarro, una de las mejores voces de aquí. Cuéntanos, como presidente, como responsable, ¿cómo van a ser estas fiestas? ¿Qué agenda tenéis? Bueno, pues comenzamos el sábado con una ronda por todas las calles de la localidad, donde invitamos a otras personas pues, del Temple, Ontinar, Zuera, que nos acompañen en la ronda, que la hacemos por las calles, ponemos unas mesas para que todo el mundo pues, tenga un refrigerio, y terminamos en la Plaza Miguel de Gurrea, donde allí ya se acaba la ronda. Uy, casi nada. Exacto. El día 8, que es el día de la fiesta mayor, pues a las 12 se hace una misa baturra, y por la tarde a las 6 hacemos el Festival de Jotas. Muy bien. Sí. Pues Alba, no sé tú, pero yo estoy deseando escuchar a Patricia, que cuando hemos llegado la hemos visto por ahí, por la zona, pululando ya, arreglando un poquito la voz y tocando ese tono. Patricia, cuando quieras te dejamos. En la corona un letrero, la Virgen del Pilar lleva en la corona un letrero que dice madre de todos, baturra de cuerpo entero, baturra de cuerpo entero, la Virgen del Pilar lleva. Aplausos sin duda merecidos a esta jota que nos han dedicado desde Gurrea de Gallego, y que, como han escuchado, están todos invitados a esas fiestas que comienzan mañana. Seguimos con otros asuntos. Se plantaron en abril y ahora, a principios de septiembre, toca recogerlas. Las famosas patatas de cella ya están listas para consumir, aunque antes Beatriz ha tenido que trabajar en el campo con Miguel para recogerlas. No puedo casi ni levantar
Madre mía, la cesta de patatas que estáis recogiendo aquí, Miguel, que fueron plantadas aquí en Cella. Pues a primeros de abril. Sí, para el 6 o el 8 de abril se plantaron. Se recogen ahora. Y empezamos ahora a recoger, sí, todo este mes de septiembre. ¿Esta patata es de algún tipo especial? Sí, esta es agria, que se utiliza principalmente para el frito. Sirve para todo, pero para el frito la utilizan lo que más. Patatas fritas, de estas patatas buenísimas. Sí, exactamente. Pero primero hay que recogerlas, que eso es lo que, por lo que veo aquí un poco. Ya te has traído aquí a los colegas, ¿no? Claro, por decirlo así. Estos son amigos y me echan una mano. Claro, madre mía, sí. Pues y papá, esto os llama Miguel, para echaros ¿no os invita a unas cervezas luego o algo después del trabajo? Ya lo creo. Sí, ¿no? Sí. Y el buen almuerzo, si no aquí mal, ¿eh? Si no, no va bien la cosa. Venga, pues a coger patatas ahí. Las sacamos afuera, las dejamos así en cordones, que las deja la máquina, y luego voy a cogerlas en los cestos y de los cestos ya aquí a la pala. Lo que y con la máquina es remover la tierra, ¿no? Sí, y sacarlas. Claro, acribar la tierra y sacar que se queden las patatas por encima. Y luego ya con los cestos las echamos a la pala, de la pala al remolque, y luego las basculamos en la nave, y en la nave las envasamos en sacos y ya las repartimos por ahí a particulares. ¿Cuánto tiempo os va a costar recoger, por ejemplo, todas las patatas que tú tienes, Miguel? Pues 8 o 9 días nos costará, por ahí. Bueno, sí, aún. ¿Cuántas patatas estilas que vas a poder sacar? Pues 105, 110 mil kilos, por ahí. Ya es decir, ¿eh? Sí. Lo que pasa que para eso tienes que hay para unas cuantas tortillas ahí, sí. Para unas cuantas. Aquí en el campo, Miguel, hacéis una primera selección, imagino, y salen algunas como esta, bien grandes. Claro, y luego hacemos otra selección en la nave, las basculamos allí y las volvemos a escoger otra vez. Porque si no, si las pones en sacos directamente aquí, siempre se escapa alguna. Escogéis las más grandes, decía yo, porque por ejemplo estas que tenemos aquí en el suelo pequeñitas no las recogéis. Esas no las recogemos. Cuando la semilla es R1, pues estas las volvemos a coger para sembrarlas de segundo año. Pero estas, como ya son R2, ya no las utilizamos. Ya se quedan aquí. Sí. Realmente hay sitios, por ejemplo en Canarias, las papas arrugas que dicen son así en pequeñito. Sí, hay sitios que las utilizan, sí. Hay restaurantes que compran de estas. Pero bueno, aquí no es el caso, no. Aquí para freír y así, bien grandes y bien gordas. Las voy a poner el montón con todas las demás. ¡Ay, madre mía, qué patatas más grandes! Viniendo hacia aquí hemos visto que hay un montón de campos de maíz y de patatas poquitos. Pocas, cada vez se siembran menos. Ya la gente pues este trabajo no lo quiere hacer y se dedica a sembrar cereal y maíz. Que es algo más fácil, ¿no? Claro, es más fácil, menos costoso. Aquí las cestas es lo único que no se cambia, ¿eh? Es lo único. Estas son de los abuelos ya, antepasados. ¿Cuántos años pueden tener unas cestas como estas? 40 50 años. Pues las hacían buenas, ¿eh? Hombre, no se han roto ni nada. Trabajaban bien. ¿Trabajaban bien el mimbre? ¿Qué son de mimbre? Sí, mimbre. Madre mía. Aquí había gente especializada en esto, en Sevilla. Ahora se han perdido todas las tradiciones ya. Y hablando un poco del tiempo de este verano que hemos tenido, Miguel, ha habido poca agua, ¿no? Para la patata ha venido mal. Es que no ha caído ni una tormenta ni media, no nos ha ayudado nada. Ha tenido que ser todos los riegos a base de aspersión del pozo. ¿Y necesita mucha agua la patata? Todas semanas un riego, sí. ¿Con eso habéis visto que han salido menos, por ejemplo, que otros años? Hombre, pues igual sí. Si hubiera caído alguna tormenta nos hubiera ayudado y el ambiente se refresca más, es distinto. Ha hecho mucho calor y la patata también lo acusa. A pesar de esa falta de agua de este verano, seguro que muchos de ustedes tendrán a partir de hoy en su mesa un rico plato de patata de Cella. Patatas que esta tarde también tenemos, Beatriz, en la mesa de Mari Carmen, porque cómo no, nos vais a preparar un plato además de concurso, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, muy buenas tardes a todos, Alba, de concurso, porque es que este fin de semana tenemos aquí en Cella esa feria de la patata y, hombre, todas las mujeres y vecinas, muchas de ellas de aquí de Cella, preparan para concurso un rico plato con esa patata de Cella. Y una de ellas por aquí, Mari Carmen, ¿a que sí? Sí, buenas tardes. ¿Cuántos años llevamos ya preparando esos platos? Muchísimos años, no sé, no te puedo decir los que llevamos, pero bastantes. ¿Ni nos acordamos ya? Ya, ni más nos o acordamos menos de la feria de patatas, sí. Bueno, pues después de estar en el campo cogiendo esas patatas, me he tenido que expulsar ahí del campo y me he puesto ya bien guapa y bien estupenda para cocinar, igual de guapa y estupenda que se ha puesto aquí Mari Carmen, porque además estamos hoy, mira, Antonio ya baja para abajo, tira para arriba, para arriba. Estamos además
Alba, en un sitio privilegiado, porque aquí al aire libre estamos. Me voy a acercar por aquí, porque mira lo que tenemos aquí. El corral con todos los gallos, las gallinas, que hace poquito se han puesto todos a cacarear las gallinas que hemos dicho. No sé si podremos oírnos. Incluso allá al fondo tenemos a la cabra con su cabritilla, que es Rosita, que los tenemos ahí pendientes. A ver, han dicho, han venido aquí a casa a ver lo que van a hacer estos, están un poco pendientes a ver lo que vamos a hacer. Y es que hemos sacado de ahí los huevos que vamos a utilizar para esta receta, huevos de corral, que son más ricos, ¿verdad? Y con la patata de cella pegan estupendamente. Hacen buena combinación. Sí. Pues vamos a presentarles esos ingredientes y la receta que todavía no la hemos dicho. Vamos a hacer patatas trufadas con costilla de cerdo de la conserva. Sí. Perfecto, además nos va a quedar estupendo porque con la cocinera que tengo yo aquí al lado no hay, Ya veremos, no, que te conozco, Mari Carmen. Vamos a ver esos ingredientes, Alba, que tenemos como no la patata de cella, ahí ya peladita, que nos la pela Mari Carmen. Tenemos también esa costilla de cerdo, que además se cría aquí también en Cella, que sí. Sí. Después, los huevos de corral, que ya hemos dicho que hemos cogido ahí de las gallinas, aquí al ladito. Tenemos también un poquito de trufa, porque van a ser patatas trufadas, trufa de Sarrión. Aquí el azafrán del Jiloca. También. Todo de aquí, Todo. ¿Cómo te gusta cocinar con las cosas de la tierra? Hay que hacer publicidad con nuestros productos. Un poquito de aceite del Bajo Aragón también. Y aquí tenemos las hojas de laurel y aquí abajo unos ajitos que usaremos también. Esto que tenemos aquí es almendra molida y para terminar simplemente un poquito de sal. Estos serán los ingredientes de nuestra receta de esta tarde, así que lo que me pesa a mí un poco es que vamos a tener que dejar a las gallinas y nos tenemos que ir para la cocina, Pues sí. Sí, ¿no? Tenemos que ir a los platos. A los platos y a los fogones, así que nada, en unos minutitos, Alba, con Mari Carmen, nos metemos en cocina y nos preparamos este rico plato con patata de cella. Bueno, este plato que es una clara apuesta también por los productos de Aragón y en concreto de Teruel, lo veremos terminar en unos minutos, pero volvemos a esta hora a Mayén, donde se realiza esta tarde un acto simbólico entre las reinas de las fiestas, Martina y el alguacil. Cuéntanos. Subirán al balcón. Parece que estamos teniendo problemas con el micrófono, con esta conexión de Mayén. Vamos a recuperar ese sonido y vamos a intentar hablar con nuestra compañera Martina. Mientras les vamos a contar cómo ha sido el tráfico esta mañana en Zaragoza, en un día en el que muchos niños volvían al colegio. 6 de septiembre, 12 menos 25 de la mañana, y aunque hoy se temía que fuera un día complicado, el tráfico a estas horas en el centro de Zaragoza no registra mayores retenciones que las que vemos en la subida del Paseo Pamplona hasta la Plaza Paraíso. Pasa porque vuelve la gente a trabajar y vuelve a haber mucho movimiento con los niños que van al colegio, lo que has dicho tú, y entonces se nota mucho más movimiento de coches de bebés, de coches de niños, etcétera. Y para los autobuses y todo eso es más complicado. ¿Te has desplazado en autobús esta mañana? Sí. ¿Has tenido que esperar más de lo habitual o te ha parecido que era una espera? La mañana normal y ahora pues sí que se nota que hay un poquito más de movimiento de gente, entonces sí que van un poquito más lentos. ¿Imaginabas que iba a ser peor aún? Sí, sí me imaginaba que iba a ser peor, pero bueno, bien. Sí. El ratito no ha sido tanto como otros días. Hoy el 23 pues habré esperado unos 10 minutos de donde vivo en María Zambrano, aquí digo... A ver, y luego han venido 3 seguidos de distintos números, el 23, el 20, el 50, me he fijado porque digo, ahora todos en fila. Veo que vas con la moto, ¿ha sido fácil para ti moverte hoy por la ciudad con la moto? Pues lo poco que la he cogido de momento sí, porque ha sido por fuera, en los barrios exteriores. Que no estaban las horas del tranvía en esos barrios. Claro, entonces ahora hemos venido aquí al centro y tenemos que hacer un par de recados, de momento hasta aquí bien, y con la moto también me salto, o sea, en fin. Parecía que el día de hoy iba a ser más complicado para todos, ¿no? Teníamos todos un poco más de miedo porque volvían los niños al cole. Parece ser que sí, claro, los autobuses y demás, pues parece que van a complicar más la circulación. ¿Pero de momento? De momento bien, yo hoy bien, ahora los recados que tengamos que hacer por aquí por el centro me parece que van a ser más complicados, pero bueno, bien. A las 12 de la mañana hay más tráfico y los atascos empiezan a ser visibles en el Paseo Constitución. Aquí llevamos más de 25 minutos, creo que el magnífico tranvía está haciendo a los ciudadanos un gran problema estos días de septiembre que empiezan los colegios y todo. ¿No es parecida a otra mañana en la que hubiera empezado el curso escolar? Yo creo que no.
¿Has tenido que esperar más tiempo? Sí, Está siendo complicado subir por Constitución. yo creo que imposible. ¿Te vas aclarando un poquito cómo se sube Constitución? Pasar de 3 carriles a 2 y luego a 1 para cruzar. Hombre, vale, y con autobuses es peor, o sea, está muy mal hecho esto aquí. O sea, que y el atraso que tiene de atrás te pega más de media hora. ¿Has tardado más de media hora en subir Constitución? Ahora ya media hora está para ir a Paseo María Agustín, o sea que... Mira, ¿Antes de que comenzaran las obras nunca habías tardado tanto? No, para nada. ¿Llevan mucho tiempo esperando el autobús aquí en Constitución? Pues mira, no llevo nada más que un par de minutos, pero te puedes pegar media hora según qué autobús o 3/4 de hora. ¿Pero el día de hoy usted siente que está siendo complicado? Mucho, hoy, ayer y mañana, hasta el paso todos los días. Aunque cuando uno llega a mitad del Paseo Constitución parece que los atascos se van disipando. Es la 1 del mediodía y estamos en la Plaza Paraíso. Muchos niños han salido del colegio y muchos adultos del trabajo. Ahora parece que el tráfico rodado se vuelve más intenso. ¿Cómo está viendo el tráfico ahora a la 1? No soy de aquí, pero muy complicado. Complicadillo, le está costando bastante moverse por la ciudad. Mucho, bastante. ¿Cómo estás viendo el tráfico esta mañana aquí por la ciudad? Peor. ¿Complicado? Complicado, así no se puede ir. ¿Te imaginabas que iba a ser así? No, la verdad es que no. A la 1:30 de la tarde terminamos nuestro recorrido en el Paseo Pamplona, donde hemos comenzado. Aquí el tráfico sigue siendo lento y hay pequeñas retenciones todavía. Muchos de los niños que han comenzado hoy el colegio lo han hecho en una de las 531 rutas de autobuses escolares que se han puesto en marcha hoy en todo Aragón. Solo en Zaragoza más de 200 que han convivido por primera vez con las obras del tranvía. Nosotros nos hemos montado en este autobús desde el Paseo Sagasta hasta las afueras de Zaragoza. Ya les adelantamos que no ha conseguido llegar a tiempo. Enseguida los veremos. Volvemos hasta Mayén, ahora sí vamos a poder escuchar a nuestra compañera Martina. Hola de nuevo. Buenas tardes, pues veíamos en directo cómo entraban las reinas de Mayén a la Plaza de España, convertida en Plaza de Toros. Ahora mismo están en el balcón y es momento de que le tiren las llaves al alguacil. Ahí lo vemos en directo, le han tirado las llaves al alguacil. Es un acto simbólico, son las llaves de los toriles para decir que ahora mismo comienza el festejo. ¿Y estas llaves realmente abren los toriles o es un símbolo? Es un símbolo que significa que da comienzo los espectáculos taurinos de las fiestas del Cristo en Mayén. Muy bien, ¿y ahora cuál sería tu labor, tu función? ¿Saldrían ya las vacas? Sí, claro, ahora daremos paso a las vacas primera y empezarán los recortes de los profesionales que hay por aquí. Muy bien, pues entramos dentro con la concejal de festejos, entramos dentro porque esta puerta se va a cerrar y es momento en el que empiezan ya las vacas con los recortadores. 4 reinas tenemos en la localidad, además ellas muy orgullosas, ¿no?, de representar a su pueblo. Son 2 reinas infantiles y 2 mayores, como habéis visto, que se ofrecen voluntarias para representar sobre todo en estas fiestas a Mayén. 9 días de fiesta, muchísimos días, pero hoy el primero en el que hay vacas. Sí, hoy es el primer día que hay vacas y tendremos vacas ya hasta el próximo domingo, que es el último día de fiestas. Entre ellas hay un desencajonamiento de toros y 2 toros de ronda, que es lo más importante. Y aquí tenemos a las reinas. Hola. Nerviosas para salir a la plaza, convertida a plaza de toros con todo el pueblo mirando. Con mucha ilusión y mucho orgullo. Muy contentas todas. Vemos que vais 2 de chicas y 2 de corto, ¿no? Sí, vamos 2 de camperas y 2 de sevillanas para entre las 2, así vamos de todo. Siempre es la costumbre así. Suele ser así, de normal vamos variando los días de vestuario, pero hemos decidido ponernos así hoy, en pareja y así, aquí estamos. 10 vacas en la calle Tudela y ahora 10 vacas aquí en la Plaza de España que están a punto de salir. Sois muy toreros en Mayén. Sí, en Mayén tiene mucha tradición todo el tema de las vacas y lo veréis porque estos días estará llena tanto la plaza como la calle Tudela de gente. ¿Qué otros actos para estos 9 días? Que bueno, ya quedan 6 días, ¿no? Pues ya tuvimos el sábado las carrozas, que fue un acto que viene mucha gente de fuera a verlo, en el que se involucra mucha gente de Mayén y es de agradecer
procesión del Santo Cristo al que tiene honor estas fiestas, y ya nos quedaría pues el desencajonamiento que os comentaba antes, la carrera de la joya y actividades también para niños a lo largo de las tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues hemos visto este acto en directo, este acto simbólico cuando las reinas llegaban al balcón y tiraban las llaves de los toriles al alguacil. A ver si en unos minutos podemos ver a estos recortadores en la plaza de toros de aquí en Mayén. Pues sin duda estaremos pendientes de esas fiestas de Mayén y afortunadamente hemos podido ser testigos en directo de este acto simbólico, como nos decías, Martina. Apunten ahora esta cita para el fin de semana en Zaragoza. Regresa la Feria del Stock, menaje de hogar, alfombras e incluso motos, aunque entre los artículos más vendidos, las prendas de vestir con grandes descuentos, Jennifer, y queremos ver qué nos vamos a encontrar y cómo se preparan ya las tiendas. Hola. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, este será otra de las citas que tenemos en esta Feria del Stock. Esta sandalia de color azul aguamarina que llevo yo en mi mano porque lo he visto y digo, esto es una joya, ¿no? Hay que enseñarlo. Sí, te cuento. A ver si no me equivoco. Estela, si me equivoco, me corriges tú. Costaba 126 euros y este fin de semana quien se acerque hasta el auditorio la va a poder encontrar por 40 euros. Ahí es nada, Estela. Sí, te la dejo ahí. Este fin de semana estaremos en el auditorio de Zaragoza como todos los años, 60 establecimientos de Zaragoza y de fuera ofreciendo las cosas que se quedaron en nuestro almacén de esta temporada y de las anteriores. Eso sería un poquito lo que significa stock. Sí, el stock es eso, lo que se queda en nuestro almacén, que son pares sueltos o tallas sueltas en nuestro caso, y que las ofrecemos a muy buenos precios porque son cosas sueltas que tenemos en nuestro almacén. Acabamos de ver esta fantástica sandalia que enseñábamos al principio, pero tenemos más cositas por aquí, ¿verdad? Que también van a poder encontrar, por lo menos de vuestro establecimiento, allí, en esa Feria del Stock. Enséñanos un poquito, Estela. Nosotros vamos con nuestras 4 tiendas. Este año la novedad es que vamos también con Mini Takatuka, que es la tienda de niños. Y, por ejemplo, pues llevamos algún zapatito de esta tienda que en temporada valía 47 euros y ahora lo dejaremos a 20 euros. A 20 euros, que además ahora que comentamos hoy que ha comenzado el colegio sería un buen momento para hacer acopio de ropa de armario para esas mamás que igual no han tenido tiempo o que están esperando que haya pues ofertas como estas en este caso. Efectivamente, pues cosas de Mini Takatuka, pues pueden encontrar chándal, legging y cosas para los niños, pues que todavía hasta que empiece el frío van a usar. También iremos con cosas de nuestras otras tiendas de Takatuka, Takatuka Sister y Musa. De Takatuka podemos encontrar vestidos de fiesta que se quedaron en el almacén o también prendas de sport, por ejemplo. Algún vestido de host como... Sí, veo que tienes aquí uno, vamos a verlo, a ver qué te parece, y ahora cuando nuestro compañero se gire veremos este vestido que nos estás enseñando de color, no sé qué color es este, yo iba a decir, me iba a lanzar, iba a decir color crema, pero igual tú sabes mejor qué color es color nude, ¿vale? Color nude, es que... Da igual, pero da igual, el que sabe de moda y el que no... Mira, pues este es un vestido maravilloso de la colección de primavera-verano de host, que en temporada valía 290 euros y ahora lo dejamos a 60 porque solo ha quedado una talla chiquitina, ¿vale? Luego también otro vestido que también va a estar allí, este también es de host, ¿vale? Pues un vestido un poquito más de sport, que en temporada costaba 110 y en el auditorio costará 40, pues por eso, porque son vestidos que han quedado sueltos y solos en la tienda, ¿vale? Sobre todo, Estela, antes de que nos sigas enseñando alguna cosita más, el año pasado se personaron allí entre 30.000 y 40.000 personas. Ay, sí. En vuestro stand es un no parar, me imagino. Sí, nosotros la verdad que estamos a tope. Desde que llegamos hasta que nos vamos hay muchísima gente que nos visita, que da vueltas y que compra, sobre todo porque es una oportunidad única para poderse hacer con algo de nuestras tiendas a un precio increíble. Incluso habéis llegado a poner fila para comprar. La verdad que nosotros sí, tenemos muchas filas, pero también decimos a la gente que no es impaciente porque prácticamente todo el mundo que entra a nuestro stand sale con algo. Entonces, cuando hay tanta fila es por algo, ¿vale? Es porque la gente siempre encuentra algo que encontrar, que comprar. Y ya te digo que los 60 establecimientos que vamos, nos preparamos muy bien y la verdad es que es una oportunidad para todos. Además, lo más sorprendente es que este año no solamente hay establecimientos de aquí, de Aragón, sino también de Valencia, de Murcia, de Madrid e incluso 2 de Portugal, ahí es nada. Y antes de irnos, ¿qué te parece si nos enseñas esta ranita? Que yo antes le preguntaba porque no recordaba cómo se llamaba esta prenda de vestir para bebés. Bueno, pues mira, esta es una ranita de chico de
la colección de Fina Ejerique de este verano, que en temporada costaba 44 euros y que allí estará a 15. Esta está ya 6 meses, solo queda esta. Entonces eso, pues que os esperamos. Allí en previsor, ¿no? Sí, sí, sí. Muy previsor, igual sí, también, ¿no? Para que tengan en cuenta, porque con los bebés además es más difícil calcular la talla. Pues eso, para el año que viene. ¿Recordamos las citas, Estela, te parece? Bueno, la cita, como decíamos, en el auditorio, del viernes al domingo. Sí. El horario. El horario es desde las 11 de la mañana del viernes hasta las 10 de la noche, viernes y sábado, y el domingo desde las 11 hasta las 9. Y nada, deciros que ahí os esperamos a todos. Además, si van y compran, luego incluso hay premio, porque hay un sorteo por ahí de un viaje a las Islas Canarias, ya lo saben. Bueno, por razones suficientes que nos habéis dado para no perdernos esta oportunidad de encontrar grandes ofertas este fin de semana en Zaragoza. Gracias, Jennifer. Las obras del tranvía hacen que se dificulten las rutas de bus en el primer día de curso escolar. Hoy seguimos a una de ellas en Aragón en abierto. Enseguida lo veremos. Antes tenemos que regresar hasta Cella para terminar ese plato que nos están preparando con la patata como protagonista, aunque acompañada de otros ingredientes de la zona, ¿verdad, Bea? Así es, como esta costilla que tenemos ya aquí, Alba, en el fuego, en esta perola de barro que ha preparado Mari Carmen, que nos hemos adelantado un poquito para que se vaya friendo y hemos echado solo los ajitos, ¿no? Los ajos y la costilla. En aceitico del Bajo Aragón que hemos dicho. Y ahora vamos a ponerle ya la trufa. Porque ya la tenemos bien fritica, ha cogido ese color doradico como vemos. Exactamente. Y le echamos un poquito de trufa, unas láminas, ¿no? Unas láminas, sí, porque la trufa ya sabes que lleva un precio bastante elevado, sí señor, y le da mucho gusto. Mucho. Pues ahí las tenemos. Y ahora ya el ingrediente esencial. Le vamos a poner ya la patata. Ahí. Porque se va a hacer el sofrito también de la patata con la costilla y la trufa. Le vamos a poner también laurel. El laurel, que también lo teníamos ahí preparado para echar en esa cazuela de barro. Que qué bien se cocina en barro, ¿eh? Sí. En otro no saldría igual que si no fuera... Tiene mucho más sabor haciéndolo en barro que en una tartera normal. Mira, oye, que al olor de la costilla, mira quién han venido por aquí. Aquí, ¿eh? Al olor de la costilla han venido, ¿eh? Mira, que estaba yo con el rabiolo. Es que la costillita de la conserva está muy buena. Está rica, ¿eh? Y aquí que la hemos fritico ya, que se huele bien. Exacto. ¿Eh? ¿Cómo lo ve? ¿Tiene buena pinta? Buenísima. Sí, ¿verdad? ¿Y lo buena cocinera que es Mari Carmen? Muy buena cocinera. No hay más que verla ya. No hay más que verla. ¿Cómo se desenvuelve en cocina, eh? Bueno, pues ahora, como... por lo que le estamos aquí haciendo el sofrito y le vamos a dar más fuego y le vamos a poner ya el agua para que se vaya cocinando la costilla con la patata. Perfecto, pues entonces además tenemos la jarrica aquí, preparada con el agua y echamos ahí. ¿Hasta que se llena hasta arriba, más o menos? Sí. Que se cubra, que ¿no? se cubra un poquito, sí, así. Porque esto tiene que echar a hervir, sí. Claro. Ahora le vamos a dar más fuego. Un poquito, mientras esperamos a que esto hierva. Yo le preguntaba aquí a Mari Carmen, mientras estábamos charlando un rato, digo, las mujeres de Cella tienen que saber hacer platos y platos con patata, ¿o no? Sí. Porque, claro, teniendo la buena patata de Cella que tienen... Sí, además le podemos dar mucha utilidad a la patata. Tiene muchas variantes. Muchas variantes. Le puedes poner hasta hacerla de dulce, hacerla de salada. Fíjate qué bien. Aquí tenemos, que es este recetario que hacen cada fiesta de la patata, cada feria de la patata de Cella, esos platos que decíamos que presentan el concurso el sábado, pues luego les hacen el recetario, ¿ves? Mira, pastelitos de patatas, patatas con cangrejos. Sí, por supuesto, para ponerle cara al plato y todo. Pastel de patatas con cama de tomate, nidos de patatas. Bueno, que tenemos aquí, pues todas las participantes. Sí. Que luego hice yo qué buena merendola, ¿no? Sí. Con todo esto. Luego todo esto, la gente que está viendo los platos, pues pasa, después que ha pasado las autoridades, y se terminan de comer todos los platos. A ponerse las botas. Hombre, tanto como eso no, porque no hay para tanto, pero bueno, pero sí bueno, que a picotear. Sí que lo prueban. No, sí que tienen muy buenas pintas. Mira, patatas con sorpresa hizo Carmen Lanzuela, con sorpresa, no sabemos qué sorpresa sería. Patatas al caviar, a la barbacoa, con pescado a la vinagreta. Vamos, que ya están en casa estas mujeres preparando esas recetas aquí con la cabeza, como diciendo, a ver qué preparo yo, porque claro, tantos años haciendo feria de la patata y como me decía Mari Carmen, tantos años preparando un plato diferente para que no se repita. La competencia que habrá con platos como el que nos está preparando Mari Carmen. Exactamente, que hoy estamos enseñándolo un poco antes, ¿eh? La gente dirá, mira, Mari Carmen ya va a hacer la costilla con la patata, ¿eh? Y bueno, la trufa. Pues ahora ya casi va a romper a hervir y le vamos a poner las hebras de azafrán.
ese azafrán, que le va a dar el color amarillento del azafrán. Esto también con delicadeza y poquito, que también hemos usado productos que están elevados de precio, ¿eh? Sí, bastante. Lo que pasa es que están en nuestra tierra y son bien buenos. Siempre hay algún regalo. Sí, son muy buenos para cocinar. Bueno, ¿qué le faltaría aquí? Porque pues ahora le faltan, en cuanto empiece a hervir, le vamos a poner los huevos de gallina que has dicho tú. Los del corral. Te los acerco por aquí, ya verás, que los tengo aquí preparadicos yo, que además teníamos un montón que no sabíamos cuáles escoger, los más grandes, los más pequeños. Mira este que grande ha salido, tú, de esa gallina, ¿eh? Un buen huevo tenemos aquí, ¿eh? Sí, del corral. Tremendo. Y frescos. Y frescos, recién cogidicos. Claro. Más bien que bien. Bueno, que no nos hierve, ¿eh? Falta un poquito, porque está el fuego ahí. Lo único que le faltaría sería el huevo. Es que igual que le cuesta a la tartera de barro el hervir, luego le dura más el calor en ella. Más el calor, o sea que claro. Es lo bueno que tiene y por otro lado la inconveniente, que le cuesta más, que le cuesta un poquito más el cocer. El echar a hervir. Exactamente. Bueno. Pero luego mantiene mucho más el calor. Pues que ahí en la cazuela, ¿esto se come desde la cazuela o se echa en platico? Se puede echar en los platos y se puede comer en la cazuela, pero hoy en día ya se pone en platos. Ya se pone en platos. Antiguamente sí que Antiguamente sí que comían, que se decía. Incluso con las manos, allí a meter, con lo que había. De todo había. Con lo poco que había. Vamos a coger ahora un plato para poner los huevos por si fuera alguno que saliera malo o algo. Sí. Pues vamos a ver qué tal nos salen esos huevos. Mira qué colorcico, cómo se nota desde corral, ¿eh? Ya se nota, ya. Huevico por ahí por encima. ¿Y echaríamos cuántos huevos más o menos para esta tartera? Pues le vamos a poner 4, porque como es para cada 4 personas, le ponemos uno para... Un huevo por persona, que se terminará haciendo con ese calorcico, ¿verdad? Sí. Mira cómo miran. Ahí cómo miran. Escondidas en la ventana. Desde la ventana se me viene aquí, ¿eh? ¡Hombre! Las tengo como en un cuadro. Aquí. Aquí mirando. Y un agujerico con la cuchara para ponerlo. Ay, que no han traído la cucharica para probarlo luego. Ahí tiene. Ya, hombre, ya la han visto. Ya han visto la cucharica para que luego probaremos a ver ese plato de Mari Carmen, que ya nos falta simplemente el último huevo. Ahí lo echamos. Despacito. Ahí. Fíjate, ahora tendría que cuando le dé bastante el fuego se va cuajando un poquito. Se van a coagular, se van a cocer los huevos y se va a cocer la patata y la costilla. Madre mía, con esto comen 4 o alguno más, ¿eh? Bien comidos. Bien comidos, 4 bien comidos, ¿qué se dice? De momento pues mira, aquí estamos. Más de 4, así que mejor. Sí. ¿Qué? No, para nosotros 4, el de la cámara sin comer. Sin comer se queda Antonio. Antonio castigado. Madre mía, castigado Antonio. Me dice que es muy vivo, que tiene ojos de qué? De vivo. De rata he dicho. De rata, ¡uy, de rata! Ojos de rata, le acaban de sacar a mi compañero Antonio. No te preocupes, Antonio, que yo te guardaré un trocito, de la mía, no te preocupes. Bueno, lo único que faltaría ya para despedir es que tenemos preparadico por aquí lo que cuando esté terminado y se puedan cocer esos huevos sería echarle simplemente por encima una cucharadica de almendra. Así molidica. Toda molida para que el caldo ya se quede más espeso. Madre mía, pues yo creo, Alba, que nos vamos a quedar aquí esperando a que esto se haga bien, los huevecicos y toda la patata y todo, y nos lo vamos a comer. Y ella, por supuesto, va a presentar este plato este fin de semana, la feria de la patata de Cella, que nadie se la pierda. Pues les deseamos a todos los participantes mucha suerte en ese gran concurso. Gracias, Bea. Nosotros continuamos hablando de cómo ha sido la vuelta al colegio. 15 minutos tarde es el retraso con el que han llegado al colegio los niños de una de las rutas de autobús del Colegio Sansueña de Zaragoza. Las obras del tranvía han tenido la culpa. Vean. Gloria, primer día de cole, ¿a qué hora nos estamos yendo exactamente del paseo de Sagasta? Pues a 1:17, 8:17 más o menos, así. En principio, ¿cuánto tenéis previsto que dura la ruta? Unos 45 minutos. Vamos a leer un trozo con Madre Vedruna, ¿vale? Muy bien. Ezequiel, ahora estamos pasando por las zonas con más obras. Pues esta ruta es muy difícil por el centro y se complica mucho. Hay muchas obras, muchas molestias a estas horas de la mañana. A Constitución con Mephisto, ¿vale? ¿Crees que podemos tener algún retraso para llegar al cole? Me parece que sí, que vamos a tener. ¿Va la primera vez? Vamos ahora a Gran Vía. Sí, donde estaban antes todas las paradas de autobús, ¿vale? Pasado el hotel Gran Vía. Pues vamos a lo seguro. Si sabes ir, vamos. Yo no he ido por ahí, o sea, no tengo ni idea. ¿Y si nos metemos por aquí? Una boca calle de Sagasta. No. ¿Y si salimos por aquí, también nos pasaremos de la parada?
Si vamos por aquí, por Paseo de Teruel, es que te digo de dar la vuelta aquí, el cambio de sentido y subir por Sagasta otra vez. A dar la vuelta en una poca calle. En este trozo es que el año pasado no vinimos por aquí. Íbamos por Gran Vía normal. Por las tardes era cuando íbamos por el otro lado a salir a Sagasta y era el follón mayor de cada 2 minutos, bueno no, cada menos te paraba el semáforo y... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Cuéntamelo, Gloria. Pues yo me voy a tener que bajar y tengo que ir a avisar a los de la parada de Gran Vía lo rápidamente posible, porque claro, la parada no es esta, pero va a haber que cambiarla. ¿Puede parar aquí el autobús? Es ruta escolar, yo creo que sí. Vamos. Bueno, hay que ir a carreras hoy, ¿no? Habrá que cambiar esta parada porque no puede parar aquí el autobús. No, sí, ponerla aquí, hay que ponerla y quitarla de donde está. Si quieres que grabemos acá. Plaza San Francisco. Muy bien. ¿Vale? Ok. Que vendremos antes, me imagino, ¿vale? Pablo, ¿estás contento porque es el primer día de cole? Sí. ¿Cómo que sí? Que los niños no estéis contentos el primer día de cole. Sí. Gloria, ¿cómo vamos de tiempo? Un poco mal. ¿Por qué? Porque teníamos que estar en el cole ya casi. ¿Qué hora es? Menos 10, las 9 menos 10. O sea que llevamos ya 35 minutos. Sí. ¿El año pasado teníais estos problemas? El año pasado fue al principio un poquito más problemático, pero luego al final ya se fue arreglando y llegábamos bien todos los días, más o menos todos los días. ¿Y qué prevéis este año? Me imagino que será así todos los días. Un poquito más, un poquito menos, pero... ¿Y has hecho todos los deberes? No, me falta inglés. Yo no lo he comprado. ¡Jo, qué morruda! Si no, es que no había en la librería. Ezequiel, se nos ha hecho de día. ¿Esto es así a esta hora, normalmente por aquí, por esta carretera? Sí, suele pasar a estas horas de la mañana, siempre es así. Y mañana peor. ¿Por qué mañana peor? Porque hay más colegios. Sentaros, si ya llegamos. ¡Ah, qué chulo! Hola, qué buen pegamento. Pues gordo. Mira, esta es una goma que tiene la de sacapuntas. Giras a mano derecha. A ver si que poco. Gloria, ¿a qué hora hemos llegado? 9 y 10. ¿Nos hemos retrasado cuánto? Unos 10 minutos, bueno más, cuarto de hora. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta ruta? Pues unos 4 años. ¿Y hoy ha sido un día especialmente duro? Sí, bueno, no ha estado mal. ¿Y con los de Gran Vía has quedado ya en el bingo? Vale. No, por eso, que no se puede. Vale. Bueno, luego a las 5 hablamos, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Que vaya bien, gracias. Y después de este trayecto por la mañana, nuestra compañera Yolanda continúa pendiente esta tarde del comienzo escolar, en concreto ahora de los problemas de salud que puede ocasionar un exceso de peso en las mochilas que llevan los pequeños al cole. Hemos querido que un experto, un pediatra, nos explique qué consejos deben tener en cuenta, sobre todo los padres. Para saber cómo tenemos que utilizar estas mochilas tenemos con nosotros a un experto, a un cirujano pediátrico que es el doctor Elías. Doctor Elías, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta, ¿mejor mochila de arrastre o mochila para colgar? Bueno, yo creo que hay diferentes opciones y partidarios de las dos. Quizá la mochila para colgar mejor, sobre todo para niños pequeños. La mochila de arrastre es mejor para las personas mayores que pueden ir apoyadas en ella, pero si no, quizá es mejor una mochila de poder llevar colgada, siempre que lleve unas condiciones adecuadas. ¿Cómo habría que utilizar la mochila de arrastre, que la lleva en este momento Diego? Bueno, Diego de momento la lleva bien, pero tendría que írsela cambiando de brazo, es decir, no llevarla siempre con el brazo izquierdo, sino un rato con el brazo izquierdo y otro rato con el brazo derecho. Y si no, probablemente su postura ideal sería llevarla así y llevarla adelante. Lo que pasa es que yo sé que esto para un niño es enormemente molesto, ¿no? Pero bueno, esa sería la postura ideal. Para subir escaleras, Diego, ¿cómo subes las escaleras? A ver, enséñanos si tienes que subir escaleras. ¿Te la cuelgas? A ver cómo te la cuelgas. Muy bien. Bueno, así no sería exactamente lo que tendríamos que hacer. Claro, cuando sube escaleras, estas tienen la enorme ventaja de que cuando se llevan por la calle se pueden llevar perfectamente bien, pero cuando hay que subir escaleras hay que tirar de ellas, mientras que las otras reparten el peso mejor, ¿no? Bueno, tenemos que decir que estas mochilas sí que llevan detrás unas correas que sirven precisamente para eso, para poder colgárselas. En todo caso, si nos colgamos la mochila, ¿qué peso puede llevar el niño?
Se recomienda entre un 10 y un 15% del peso corporal. Lo ideal sería el 10 y lo ideal sería que cuanto menos peso lleven, mejor. Pero lo que deben hacer es llevar una mochila que tenga una serie de características buenas. Una, que tenga unas cinchas anchas, es decir, que repartan el peso perfectamente bien. A ver, David, dale la vuelta, por favor, nos estamos refiriendo a esta cinta. Cuanto más anchas y más acolchadas, mejor. Que reparta el peso bien. Y luego, a poder ser, que tengan también una cincha que vaya por la cintura. Como suele ocurrir con las mochilas de montaña. De montaña, exactamente. Es decir, la copia ideal serían las mochilas de montaña. Evidentemente, hay un error que se produce, que es decir, que la mochila hay que llevarla muy alta, ¿no? La mochila se tiene que apoyar en la región lumbar, prácticamente en la región lumbar, para que la cincha pueda coger por el abdomen bien. Bueno, y otra cosa que tendríamos que hacer. David tiene aquí su mochila para colgar y ahora tenemos que llenarla con esos libros. ¿Cómo tendríamos que colocar el peso para que moleste menos en la espalda? David, vamos a ir colocando los libros dentro de la mochila.